Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un misterio que ha encendido las redes sociales y las portadas de las revistas, el enigmático amor de verano de Can Yaman en Italia. Si han oído bien, nuestro querido actor turco, conocido por su carisma y su impresionante físico, ha estado protagonizando un capítulo de su vida personal que ha dejado a muchos con la boca abierta y a miles preguntándose: ¿quién es esta misteriosa mujer que ha cautivado el corazón de Can Yaman? Prepárense porque vamos a desentrañar este enigma juntos, a adentrarnos en los rincones de Italia y a descubrir los secretos detrás de este romance de verano. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante historia, si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, pónganse cómodos porque esto se pone bueno. Resulta que Can Yaman, después de conquistar audiencias en Turquía y de emprender su aventura en el cine italiano, ha estado disfrutando de un verano que, al parecer, ha sido mucho más que unas simples vacaciones. Las cámaras, siempre al acecho, lo han captado en compañía de una mujer que hasta hace poco era una incógnita para el público. Las primeras imágenes, como suele suceder, fueron escasas y sugerentes. Vimos a Can Yaman paseando por las pintorescas calles de Italia, a menudo con una sonrisa cómplice y una mirada que parecía delatar una profunda conexión con su acompañante. Al principio se trataba solo de destellos de siluetas fugaces, lo que solo alimentó las especulaciones. ¿Era una actriz? ¿Una modelo? ¿Una fan afortunada? Las teorías volaban y nosotros, como detectives de la farándula, estábamos listos para seguir cada pista. Y la pista principal nos llevó directamente a la Toscana, esa región italiana que evoca imágenes de viñedos ondulantes, pueblos medievales y una gastronomía para chuparse los dedos. Can Yaman eligió este escenario idílico para pasar su tiempo libre, y no estaba solo. Su misteriosa compañera se convirtió en el foco de atención. Las fotos, que empezaron a circular con mayor asiduidad, nos permitieron vislumbrar un rostro. Al principio su identidad era un secreto bien guardado, casi una estrategia para mantener el interés. Pero la curiosidad es una fuerza poderosa, y el público estaba deseoso de saber más. Los rumores empezaron a solidificarse cuando se empezó a hablar de alguien que no era una desconocida en el mundo del espectáculo, pero sí alguien que mantenía un perfil relativamente bajo en comparación con la fama estratosférica de Can. Hablamos de Daria Sidorova. Sí, el nombre de Daria Sidorova comenzó a resonar en los círculos de la prensa rosa. Se le describe como una modelo y empresaria, y las imágenes que empezaron a filtrarse la mostraban radiante, a menudo junto a Can Yaman, compartiendo momentos de aparente complicidad. Eran paseos de la mano, cenas íntimas en restaurantes con encanto, miradas que decían mucho más que 1000 palabras. Lo interesante de este romance, al menos desde la perspectiva del público, es cómo se ha desarrollado. No ha sido una presentación oficial con todos los flashes y las alfombras rojas de inmediato. Ha sido un proceso más orgánico, más gradual. Can Yaman, a pesar de su popularidad, ha intentado mantener cierta discreción en su vida privada, y este verano en Italia parece haber sido un capítulo en el que ha decidido compartir un poco más, pero a su propio ritmo. La cercanía con Daria Sidorova era evidente en las fotografías, pero la confirmación explícita, esa que satisface la sed de información de los fans, tardó un poco más en llegar, dejando un espacio delicioso para la especulación y la emoción. Ahora, ¿quién es Daria Sidorova? Por lo que se sabe, es una figura que ha estado incursionando en el mundo de la moda y los negocios. Se dice que tiene orígenes rusos y su presencia en Italia, coincidiendo con la estancia de Can Yaman, no fue una casualidad. Las cámaras de los paparazzi han sido testigos de momentos que van desde el relax en yates privados hasta románticas cenas en restaurantes de alta cocina, todo ello bajo el sol italiano. Las fotos nos muestran una química palpable, una conexión que trasciende las simples imágenes. Vemos a Can Yaman sonriendo, relajado, y a Daria Sidorova a su lado, complementando su energía. Lo fascinante de estas historias es cómo se entrelazan las vidas de figuras públicas con los escenarios más hermosos del mundo. Italia, con su aura de romance y belleza atemporal, se convirtió en el telón de fondo perfecto para este amor de verano. Las imágenes que hemos visto, desde las costas amalfitanas hasta los campos de la Toscana, nos transportan a ese ambiente de ensueño. Y es en medio de esta belleza que la relación entre Can Yaman y Daria Sidorova parece haber florecido, a la vista de todos, pero con un halo de misterio que la hace aún más intrigante. Se habla de que se conocí.
Herón a través de círculos profesionales o sociales, y que la atracción fue inmediata. No se trata solo de una aventura pasajera, al menos por lo que podemos intuir. Las fotos sugieren una relación más profunda, de esas que se construyen con tiempo y experiencias compartidas. Ver a Can Yaman, tan acostumbrado a la atención mediática, disfrutar de momentos privados en compañía de Daria, habla de una confianza y una conexión que va más allá de la superficie. La prensa italiana, por supuesto, se ha volcado con esta historia. Las revistas han publicado extensos reportajes analizando cada detalle, cada gesto, cada posible pista. Se especula sobre la seriedad de la relación, sobre los planes de futuro y sobre cómo esta conexión podría influir en la vida y la carrera de Can Yaman, quien cada vez está más arraigado en el panorama del entretenimiento italiano. Y es que Can Yaman no es solo un actor, es un fenómeno. Su llegada a Italia marcó un antes y un después. Sus series han sido un éxito rotundo y su carisma lo ha convertido en una de las figuras más queridas del país. Por eso cualquier aspecto de su vida personal, y especialmente uno tan apasionante como un romance, genera una enorme expectación. Y la figura de Daria Sidorova, con su elegancia y su aire enigmático, ha sido el complemento perfecto para la narrativa. Hemos visto fotos de ambos disfrutando de la buena vida italiana, paseos en lancha, degustación de vinos, visitas a lugares emblemáticos. Es como si estuvieran viviendo un sueño y nosotros, como espectadores, tenemos el privilegio de ser testigos de esos destellos. La misteriosa mujer de Can Yaman en Italia, que al principio era solo una sombra, ha ido cobrando forma, y su nombre, Daria Sidorova, se ha convertido en uno de los más buscados. Lo que más me gusta de este tipo de historias es la dualidad entre la vida pública y la privada. Por un lado, tenemos al ídolo de masas, al actor que nos emociona en la pantalla. Por otro está el hombre que busca un refugio, que encuentra la felicidad en la compañía de alguien especial. Y es esa combinación de glamour y autenticidad lo que hace que estos romances de verano sean tan cautivadores. Hemos seguido cada pista, cada fotografía, cada rumor, y hoy podemos decir que el misterio de la mujer que ha conquistado el corazón de Can Yaman en Italia está, al menos en gran parte, revelado. Daria Sidorova, una figura que se mueve entre la moda y los negocios, es la protagonista de este apasionante capítulo de su vida. Y aunque los detalles íntimos siempre serán suyos, las imágenes nos han permitido vislumbrar una conexión genuina, un amor de verano que ha florecido bajo el sol italiano. En resumen, hemos viajado por las idílicas calles de Italia, hemos desentrañado las pistas y hemos descubierto que la misteriosa mujer que acompañaba a Can Yaman era Daria Sidorova, una modelo y empresaria que parece haber conquistado su corazón. Ha sido un verano lleno de romance, de complicidad y de esas instantáneas que nos roban el aliento y alimentan nuestra imaginación. Pero, ¿qué sabemos realmente de Daria Sidorova más allá de su conexión con Can Yaman? La información es fragmentaria, alimentada por avistamientos de paparazzi y comentarios de personas cercanas. Se la describe como una mujer de belleza cautivadora, con una presencia que irradia sofisticación. Sus orígenes rusos sugieren una herencia cosmopolita, y su incursión en el mundo de los negocios, en particular, indica una mente ambiciosa y una independencia que podría ser un atractivo para una figura como Can Yaman, acostumbrado a rodearse de personas con aspiraciones y visiones propias. Las imágenes que han trascendido nos muestran a Daria en diversos escenarios italianos, siempre luciendo impecable y con una actitud que denota seguridad. Ya sea disfrutando de un paseo en yate por aguas cristalinas, o compartiendo una cena íntima a la luz de las velas en un restaurante con vistas al mar, su presencia junto a Can Yaman ha sido constante y notable. Las interacciones captadas por las cámaras sugieren una naturalidad y una comodidad mutua, lejos de la pose forzada que a veces se asocia con las parejas de celebridades. La forma en que se miran, las sonrisas compartidas, los gestos de cercanía, todo ello apunta a una conexión que va más allá de la mera conveniencia o de un montaje mediático. La discreción ha sido, sin duda, una estrategia clave en este romance de verano. A diferencia de otros romances de alto perfil que se anuncian a bombo y platillo, la relación entre Can Yaman y Daria Sidorova ha ido emergiendo de forma orgánica, a través de filtraciones y avistamientos. Esto ha permitido a la pareja disfrutar de sus momentos juntos con un cierto grado de intimidad, al tiempo que ha mantenido a los fanáticos y a la prensa en un estado constante de expectación y análisis. Es como si quisieran saborear cada etapa de su relación, permitiendo que el interés del público crezca a medida que la información se revela. Gradualmente.
El hecho de que Can Yaman, un actor que ha experimentado un ascenso meteórico a la fama y que está acostumbrado a la atención constante, haya optado por este enfoque, dice mucho sobre su personalidad y sus intenciones. Sugiere que valora la autenticidad y que busca construir una relación sólida, lejos del escrutinio público excesivo. Su decisión de pasar el verano en Italia, sumergiéndose en la cultura y disfrutando de la vida local, parece haber sido el entorno perfecto para permitir que esta relación floreciera de manera natural. La Toscana, en particular, se ha convertido en el escenario de muchos de estos momentos. Esta región, sinónimo de belleza, romance y una vida placentera, ha servido como un telón de fondo idílico para las escapadas de la pareja. Desde la arquitectura histórica de sus pueblos hasta la serenidad de sus paisajes rurales, la Toscana ofrece el ambiente perfecto para una conexión profunda y momentos memorables. Imaginamos a Can y Daria explorando viñedos, disfrutando de exquisitos vinos y quesos locales, o simplemente paseando de la mano por calles empedradas, creando recuerdos que quedarán grabados en su memoria. La prensa italiana, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, ha seguido cada paso de esta historia con gran interés. Los titulares han especulado sobre el origen de su encuentro, la intensidad de su relación y los posibles planes de futuro. Se rumorea que se conocieron a través de amigos en común o en eventos sociales relacionados con la industria del entretenimiento o los negocios. La coincidencia de sus estancias en Italia no parece ser casualidad, lo que sugiere una planificación y un deseo mutuo de pasar tiempo juntos. El hecho de que Daria Sidorova sea una figura pública, aunque no tan expuesta como Can Yaman, también ha generado un interés adicional. Su perfil discreto ha permitido que su misterio sea aún más cautivador. Las comparaciones con otras relaciones pasadas de Can Yaman son inevitables, pero la química que se percibe en las imágenes con Daria Sidorova parece ser diferente, más madura y consolidada. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cuánto durará este romance de verano? Los amores de verano tienen una reputación de ser intensos pero fugaces. Sin embargo, la naturaleza de esta relación, que parece haber sido construida con cuidado y discreción, podría sugerir algo más duradero. Can Yaman está cada vez más integrado en el panorama del entretenimiento italiano, y la posibilidad de que establezca una base en Italia, o al menos pase más tiempo allí, podría facilitar la continuidad de esta relación. Además, la influencia de Daria Sidorova en la vida de Can Yaman es algo a tener en cuenta. Como empresaria, es probable que tenga una perspectiva diferente de la vida y del éxito, lo que podría enriquecer la visión del actor y ofrecerle un apoyo valioso en su carrera. La complementariedad entre ellos parece ser uno de los pilares de esta conexión. Él, el carismático actor que cautiva a millones, ella, la sofisticada empresaria con una mente aguda. La dualidad entre la vida pública y privada de las estrellas es algo que siempre nos fascina. Por un lado, tenemos al ídolo de masas, el hombre que nos emociona en la pantalla, cuya vida está bajo el microscopio. Por otro lado, está el individuo que busca la intimidad, la conexión humana genuina, la posibilidad de ser el mismo sin las presiones de la fama. Y es en ese espacio privado donde florecen los romances, donde se forjan los lazos más profundos. Hemos seguido cada pista, cada fotografía, cada rumor, y hoy podemos decir que el misterio de la mujer que ha conquistado el corazón de Can Yaman en Italia está, al menos en gran parte, revelado. Daria Sidorova, una figura que se mueve entre la moda y los negocios, es la protagonista de este apasionante capítulo de su vida. Y aunque los detalles íntimos siempre serán suyos, las imágenes nos han permitido vislumbrar una conexión genuina, un amor de verano que ha florecido bajo el sol italiano. En resumen, hemos viajado por las idílicas calles de Italia, hemos desentrañado las pistas y hemos descubierto que la misteriosa mujer que acompañaba a Can Yaman era Daria Sidorova, una modelo y empresaria que parece haber conquistado su corazón. Ha sido un verano lleno de romance, de complicidad y de esas instantáneas que nos roban el aliento y alimentan nuestra imaginación. Y hasta aquí nuestro recorrido por el apasionante amor de verano de Can Yaman en Italia. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Recuerden que la vida de nuestras estrellas favoritas siempre tiene algo nuevo que ofrecernos, y nosotros estaremos aquí para contárselo. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿qué les pareció esta revelación? ¿Tenían alguna otra teoría sobre la identidad de la misteriosa acompañante de Can Yaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta.
Compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Kan-Yaman y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de las exclusivas que traemos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.